Adonis, de Yailin, ¿qué me puedes decir de Yailin? A su manager no le gustó que le preguntáramos por Yailin y nos quitó el micrófono. Vamos a seguir con el popular DJ Adoni, que estuvo el pasado fin de semana en Barcelona con un éxito total. Me encanta porque es tan simpático, buena gente. Y en medio de tremendo zafarrancho, su manager le arrebató el micrófono a Jordi Martín. Y todo porque se atrevió a cuestionarle su supuesto romance con Yailin, la más viral, siendo un hombre casado. Eso es lo que más están diciendo, claro, porque es que él es un hombre casado. Pero vamos inmediatamente a pasar en vivo con Jordi a Barcelona para que nos cuente lo que sucedió, porque Lili, que Yailin le ponga la manito en la pierna a él en una presentación y todo, hace pensar muchísimo. Jordi, ¿cómo estás? Cuéntanos qué pasó. Jordi, sigue el micrófono grandísimo, pero a ver, cuéntanos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta ocasión? Mi Tania, mi Lili, mira, hoy no es azul, hoy es negro, así que buenas noticias. Pero bueno, vamos a ver. Hemos estado este fin de semana detrás del hombre más buscado, DJ Adonis. Se está especulando muchísimo en esa posible relación entre Yailin, la más viral, y DJ Adonis. Me costó lo suyo, porque de verdad fueron 3 días detrás del hombre más buscado, pero lo conseguimos. Así que si os parece, vamos a ver lo que nos dijo en exclusiva para las cámaras del Gordo y la Flaca, DJ Adonis. DJ Adoni tuvo 2 presentaciones este fin de semana en Barcelona y en medio de un tremendo zafarrancho, así lo abordamos. Bienvenido a España, Adonis. Gracias. ¿Cómo te va por aquí? Todo bien, gracias a Dios, con mucho frío. Sí, oye, Adonis, se está hablando mucho en República Dominicana de tu relación con Yailin. Adonis. Adonis, de Yailin, ¿qué me puedes decir de Yailin? A su manager no le gustó que le preguntáramos por Yailin y nos quitó el micrófono. Más tarde nos comunicaron que nos recibiría en su hotel. Gracias por recibirme aquí en Barcelona. Oye, 2 fechas seguidas en Barcelona con Suiza. ¿Cómo está siendo este tour por Europa? Súper bien, yo vine por Europa, fue un fin de semana exclusivo y gracias a Dios vine por 3 días antes del verano y las 3 fechas han sido reventada. Tenemos música que están siendo aceptada por el público. La de DJ Adonis siempre ha sido súper orgánico y lo que está pasando a nivel mundial es una bendición de Dios. Y finalmente pudimos preguntarle por los fuertes rumores de romance con Yailin, la más viral. Yailin es mi manita, somos del mismo barrio. Me siento súper orgulloso de ella, que es la artista número 1 urbana de República Dominicana. ¿Cómo la ves? A nivel profesional, a nivel artista, ¿cómo la ves? No, me siento orgulloso de la Yaya, como le decimos nosotros los dominicanos, con cariño, que la siga rompiendo, siga representando, está muy enfocada en su proyecto, en su música, en su familia, en su chichi, la veo ahí que la sube mucho en Instagram, así que me siento orgulloso de Yailin. Entonces, confirmamos, ¿hay amistad bonita? Sí, 100%. Y ya está. Adonis, gracias por recibirme y de verdad, y por dedicarme tu tiempo. A ver, Tania, Lili, dejadme decir 2 cosas, por favor, porque, bueno, a ver, aunque él en esta entrevista lo desmienta, él ha sido el primero que ha jugado a la ambigüedad en el momento que Alofoque eso lo sacó y lo hizo público. ¿Por qué no lo desmintió? ¿Por qué no salió a desmentirlo? Porque le beneficia, porque sabe que está pegado, que se rumore que está con Yailin, la más viral, le supone más shows, más actuaciones y eso le beneficia. Y a mí, sinceramente, me parece que es un poco una falta de respeto hacia su esposa. Y 2, él me lo niega, pero sabemos que su entorno nos confirma que está con Yailin, la más viral. Bueno, pero puede ser una colaboración. ¿Usted sabe ¿Una colaboración como con la de Tekashi? No, puede ser una verdadera colaboración, señores. Yo creo, imagínate nosotros, esa esposa sentada ahora viendo esto, que nosotros estemos confirmando algo, que la gente se ha puesto a hablar, porque hicieron esta presentación, la niña le dio la vuelta, le mostró el muslo, le dio 3 cosas, pero es que, claro, si uno fuese cantante, eso es lo que uno haría, Tania. Sí, Lili, perfecto, y te compro esa teoría, pero de allí a que los rumores sean insistente. Acuérdate el lema que yo tengo. Ay, Dios mío. Si un chisme dura más de 8 días, es verdad. Así que si no hay ninguna manera de descomprobarlo, esto va a seguir rodando la bola. Y Jordi, ya le confirmaron que su entorno ya te dicen que sí es cierto. Jordi, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees tú? Su entorno, ya eso sí, ya cuando al entorno, esa palabra me encanta. Yo sinceramente, yo pienso que sí que han tenido algo. Eso es lo que yo pienso. Porque, Tania, porque al final, y Lili,
Es que él hubiera salido al paso el primer día y hubiera dicho, eso es mentira, por favor, tengo a mi esposa, yo no voy a faltarle el respeto a mi esposa, zanjen los rumores. No, ha seguido que sigan. Yo digo que eso es verdad y su entorno me dice que han tenido algo. Bueno, yo no digo que es verdad, pero yo digo que le conviene. A los dos le conviene bueno, también, que el rumor de vuelta. Exacto. Entonces, para que estemos hablando nosotros de ello. Vamos a dejar que pasen 8 días a ver si la teoría de Tania se da o no se da. Ok, Jordi, te arrebataron el micrófono, le cambiaste el color solamente a la esponjita que le pones arriba, pero el micrófono está más grande que tu cabeza. Mírame el micrófono. Ya, esta semana lo cambio. Yo creo que si no lo cambio, yo creo que Raúl me deja de hablar. Es el mismo micrófono. ¿Tú crees que si le cambiaste el color te vas a ver ahí parado diferente? Bueno, dale. Te queremos igual, Jordi. Pero es que, Lili, tú no sabes la de veces que me llama Raúl. Jordi, cambia ese micrófono, no puedo más. Digo, Raúl, un poquito de paciencia. Paciencia, que estamos esperando el momento en que Jordi pueda cambiar el tamaño de su micrófono. Dios mío, solo en el Gordo y la Flaca.